Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Recuerda comentar así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 9. Dragonstone, el patio antes de la fuerza del torre. El viento aullaba desde el mar, trayendo consigo el aroma salino de la bahía de aguas negras. Las nubes se arremolinaban sobre Rocadragón y el cielo se tornaba gris y frío, como si la propia isla presintiera lo que se avecinaba. Y entonces lo oyeron. El batir de alas. Un grito atronador y estridente. Drogon apareció primero, oscuro y terrible, surcando los cielos entre la niebla. Le siguió el caníbal, una sombra monstruosa que lo eclipsaba todo. Sus escamas marcadas por cicatrices y sus alas desgarradas susurraban sobre tiempos pasados. El suelo tembló al aterrizar, sus garras agrietaron la piedra y sus colas azotaron el aire, sembrando el caos. Missandei dio un paso al frente, con sus rizos oscuros al viento. Tyrion permanecía a su lado, entrecerrando los ojos en la penumbra. Varys, con las manos entrelazadas en su túnica, se limitaba a observar. Daenerys Targaryen desmontó de Drogon con gracia, sus botas golpeando el suelo con fuerza. Su cabello plateado ondeaba salvajemente al viento. No había dulzura en su rostro. Sus ojos eran fuego. Tyrion respiró hondo y dio un paso al frente. Su gracia, dijo con una leve reverencia. Ha regresado antes de lo esperado. Teníamos. Su gracia, bienvenida de nuevo, ¿dónde está Aeron? Preguntó Varys, interrumpiendo, dirigiendo su mirada hacia la sombra negra que aún permanecía agazapada tras ella como una montaña de muerte. Daenerys no respondió al principio. Pasó junto a ellos con un movimiento de su capa, con el rostro tallado en piedra. Hablaremos dentro. Missandei echó un vistazo rápido a Tyrion y Varys, y luego los siguió en silencio. Los dos hombres quedaron solos, expuestos al viento azotador, con dragones acechando tras ellos, mientras la tormenta se gestaba en más de un sentido. Tyrion parpadeó, viendo cómo la reina plateada desaparecía tras las puertas de la fortaleza. Bueno, murmuró, ajustándose la capa, Oponiente está ardiendo, o acaba de perder una discusión muy desagradable con su rey. Varys arqueó una ceja. No está contenta. ¿Crees que es del tipo te voy a quemar la casa, o del tipo tenemos que hablar largo y tendido sobre cierto problema? ¿Con una reina dragón? Preguntó Varys en voz baja. Quizás, amigo mío, ambas. Tyrion volvió a mirar hacia los dragones. Drogon ya había empezado a sentarse, pero el caníbal seguía allí, con la cola meneándose como la de un león. La bestia no descansaba. Observaba. Tyrion se aclaró la garganta y retrocedió un paso. Dime que esa cosa duerme. No sé mucho de dragones, y mucho menos de un dragón hecho de sombras, dijo Varys. No creo que exista. Intercambiaron una larga mirada. Dentro de la fortaleza, el sonido de las botas resonaba por los pasillos de piedra. La reina había regresado a casa. En la cámara de la mesa pintada, la luz del fuego parpadeaba sobre el gran mapa de Poniente tallado en roble envejecido. Daenerys permanecía de pie junto a la cabecera, con la postura rígida, una mano apoyada en la fría madera y la mirada fija en desembarco del rey. Missandei la acompañaba, silenciosa y atenta, aunque consciente de la tormenta que se gestaba tras la mirada violeta de su reina. Las puertas se abrieron con un crujido. Tyrion entró primero, con pasos despreocupados pero la mirada penetrante, seguido de cerca por Varys. Habían estado esperando en los acantilados cuando llegaron los dragones, Drogon y el caníbal, descendiendo como presagios gemelos. Ninguno de los dos pasó por alto la forma en que Daenerys pasó junto a ellos sin decir palabra. Ahora, en la calidez de la sala de estrategia, sintieron que el calor aún persistía. La mirada de Tyrion se posó en la mesa, y luego en la reina. Bueno, supongo que ahora sería el momento adecuado para preguntar cómo fue. Daenerys no respondió de inmediato. Apretó la mandíbula antes de hablar, con voz baja y cortante. Me enviaron de vuelta. Como a una niña que necesita protección. Tyrion parpadeó, alzando una ceja. Ya veo, ¿eso es algo malo? Se giró para mirarlos de frente, con el brillo del fuego reflejado en sus ojos. Tomamos a Renal. Las tierras de los ríos se rindieron. La casa Tuni se arrodilló. Excepto que, en la capital, intentaron envenenarnos. Varys se quedó inmóvil, una sombra ensombreció su rostro. ¿Veneno? ¿En desembarco del rey? Tyrion frunció el ceño, y el sarcasmo en su tono se fue atenuando. Espera, ¿qué hacías en la capital? Creía que el siguiente paso era asegurar el control de las grandes casas restantes. Daenerys rodeó la mesa lentamente, rozando con los dedos sus bordes tallados. Nos invitaron.
Dijeron que eran conversaciones de paz. Después de que los Tully juraran lealtad, la corona envió un cuervo. Tyrion dejó escapar una risa amarga. Como era de esperar de mi querido padre. Su expresión se endureció. Antes de eso, capturamos a tu hermano. Jaime defendía una fortaleza en las tierras de los ríos bajo el estandarte de los Lannister. Aeron lo hizo prisionero antes de que voláramos hacia desembarco del rey. La expresión de Tyrion vaciló. Un cambio visible cruzó su rostro. Confusión, luego preocupación, y algo más debajo. ¿Dónde está ahora? Daenerys se giró y caminó hasta el borde de la mesa pintada. Su mano se cernió brevemente sobre la ciudad tallada en las tierras de la corona. Aeron devolvió a tu hermano a la corona. Tyrion la miró fijamente, sin palabras por un instante. La tensión en sus hombros se disipó un poco, aunque la confusión persistía. Intercambiaron una mirada. Ninguno de los dos entendió, al menos no del todo. Varys fue el primero en expresarlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene capturar a Jaime Lannister solo para devolverlo ileso? Yo pregunté lo mismo, dijo Daenerys. Pero Aeron dijo que había dejado algo dentro de él. Algo que lo guiará hacia un objetivo determinado. Un hombre extraño, murmuró Varys, cruzando las manos a la espalda. Daenerys le dirigió una mirada penetrante y de advertencia. Varys asintió una vez. Rey extraño. Se volvió hacia Missandei. ¿Alguna noticia de Gusano Gris? Missandei asintió. Las tierras de la tormenta han sido tomadas. Todas. Una sombra apareció. Era uno de los soldados del rey y entregó una carta. Están marchando hacia el dominio. Tyrion exhaló, pasándose la mano por la cara. Que los dioses ayuden a los Tyrell. Daenerys se mantuvo erguida, con la mirada fija en desembarco del rey, grabado en el viejo roble bajo ella. Apretó ligeramente la mandíbula y habló en voz baja. No, dijo, con palabras deliberadas y definitivas. Deberíamos decir, Dios ayude a desembarco del rey. Juntó las manos a la espalda y se giró hacia ellos, con sus ojos violetas fijos en un fuego que no se había apagado desde el atentado contra sus vidas. Los labios de Tyrion se entreabrieron ligeramente al intercambiar una mirada con Varys. La confusión reinaba en el ambiente. El silencio exigía respuestas. ¿Qué quiere decir, su gracia? Preguntó Tyrion, con la voz ahora más baja. Daenerys caminaba de un lado a otro alrededor de la mesa, sus pasos suaves pero firmes resonaban en el suelo de piedra. Tras el atentado contra nuestras vidas en la capital, Aeron les dio una advertencia. Una elección sencilla. Rendirse, renunciar a la corona o ver arder la fortaleza roja y Roca Casterly. Tyrion parpadeó, atónito, sumido en un silencio momentáneo. Sencillo, desde luego, no para mi padre, así que amenazó a ambos. Ella asintió una vez. 3 días. Eso es lo que les dio. Varys frunció el ceño con preocupación. Tyrion se volvió hacia él. ¿Hay algún cuervo de desembarco del rey o de Roca Casterly? Preguntó Tyrion. Varys negó con la cabeza lentamente, el gesto fue silencioso, casi reacio. Ninguno. Daenerys se detuvo cerca del dominio, echó un vistazo a la rosa dorada tallada en la madera antes de darse la vuelta. Ya han pasado 2 días. Y como puedes ver, señaló el mapa, donde las ciudades seguían intactas, al menos en la madera. Tu padre y tu sobrino son unos idiotas. La boca de Tyrion se torció con amarga diversión. Mi sobrino no es quien dicta las sentencias, y usted lo sabe, su gracia. Daenerys sostuvo su mirada, inquebrantable. Él lleva la corona. Eso no importa. Un muchacho que deja que otros hablen y actúen por él sigue siendo rey de nombre y arderá como tal cuando las cosas salgan terriblemente mal. Tyrion se apartó, y la luz del fuego reveló la tensión en su rostro. La idea de que su casa y su inocente sobrino se redujeran a cenizas le resultaba insoportable, por muchos fantasmas que albergara. Entonces Varys se aclaró la garganta suavemente. Perdone, su gracia. No tengo noticias de los Lannister, pero ha habido otros informes. Informes extraños. Daenerys arqueó una ceja. ¿Extraño? Varys dio un paso al frente y señaló la mesa pintada, mientras sus dedos se deslizaban sobre varias pequeñas fortalezas y pueblos dispersos en las tierras de la corona. El castillo de Hayfort. Stokeworth. Y una docena más como ellos. Todos informaban de incursiones repentinas, ataques nocturnos de jinetes vestidos de negro. Silenciosos. Mortales. Sin saqueos. Sin demandas. Solo muerte. Guarniciones enteras, campesinos, mujeres e incluso niños masacrados y abandonados en silencio. Daenerys frunció el ceño. ¿Bandidos? Varys negó con la cabeza.
No se han llevado oro. Ni provisiones. Ni mujeres. No son bandidos. Son gente común a quienes llaman caballeros negros. Daenerys entrecerró los ojos. ¿Y a quién se supone que sirven estos caballeros? Varys sostuvo su mirada con una expresión serena y profunda. Dicen que es obra del monarca de las sombras. La habitación quedó en silencio. Incluso el fuego pareció apagarse por un instante. Los ojos de Daenerys se abrieron ligeramente, no por miedo, sino por comprensión. Sus pensamientos se dirigieron a Aeron, a la fría furia en su voz tras el veneno, a la quietud en su presencia que hacía dudar a los dragones, pero comprendió que no se trataba de él. Están intentando que la gente común lo odie, dijo finalmente. Varys asintió lentamente. Sí, su gracia. Parece obra de Tywin. Missandei, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un pequeño paso al frente. Entonces no pretende ganar la guerra, pretende borrar la imagen de su enemigo. Incluso ante la derrota, intenta ganar otro tipo de guerra. Daenerys volvió a fijar la mirada en la mesa. Desembarco del rey yacía ahora bajo su sombra, como si el destino mismo estuviera jugando sus cartas. Habló más para sí misma que para la habitación, pero sus palabras fueron claras. Que así sea, fuego y sangre, entonces. Y Garden, las puertas con vistas al rosal, la luz dorada del atardecer bañaba los extensos campos más allá de Alto Jardín con un suave resplandor. Desde lo alto de las almenas, los estandartes de la casa Tyrell aún ondeaban junto al emblema negro del monarca de las sombras, una oscuridad inquietante tejida en seda, extrañamente quieta a pesar del viento. Abajo, el camino de las rosas temblaba bajo el peso de la guerra. Formaciones de inmaculados avanzaban en columnas precisas, silenciosas, disciplinadas y letales. A la cabeza, Gusano Gris cabalgaba impasible, con su armadura marcada por un emblema rojo y brillante en el hombro. El emblema Targaryen. A su derecha, una fuerza sin precedentes en Poniente marchaba sin música, sin estandartes, solo el silencio y el retumbar de las botas blindadas. Raya, envuelta en negro y con ojos que brillaban con una inquietante vitalidad, lideraba a los caballeros de las sombras, hombres muertos hacía mucho tiempo, que ahora caminaban, atados a un servicio eterno. Tras ellos venía una fuerza de soldados Tyrell, cuyos uniformes verdes y dorados relucían contra la sombría marea que los seguía, sin saber si marchaban hacia la gloria o hacia el juicio. Aeron permanecía inmóvil, su capa ondeando suavemente al viento. A su lado, Lady Olenna Tyrell estaba de pie con las manos apoyadas en su bastón, observando cómo los estandartes de su casa desaparecían por el camino. El reino estará mejor sin él, murmuró con voz seca como pergamino viejo. Sin los Lannister. Ya lo he dicho antes y lo repito, Tywin Lannister no se arrodillará. Ni siquiera con tus bestias y tus sombras a las puertas. La batalla es inevitable. Aeron no la miró. Su mirada estaba fija al frente, observando el camino como un hombre que lee una profecía. Le di demasiadas oportunidades, dijo con calma. Podría haber acabado con él hace mucho tiempo. Podría hacerlo ahora mismo. Solo hace falta un instante. Olenna lo miró de reojo, frunciendo el ceño. Él continuó. Pero yo quería que sirviera. Es inteligente, peligrosamente inteligente. Conoce los entresijos de este reino. Sus nervios. Su antigua sangre. Si no fuera por ese maldito orgullo, esa enfermedad en su linaje que le hace anhelar el poder sin nombre ni corona, sería un excelente mano del rey. Olenna soltó una risa suave, amarga y divertida. Buena suerte con eso, Tywin no sirve a nadie. Juega a ser rey desde detrás de las cortinas, e incluso ahora, probablemente estés soñando con cómo poner a tu reina, a tus dragones, espectros y a todo lo que te acompaña en tu contra. Aeron esbozó una sonrisa fría y distante. No encontrará más que fuego y muerte esperándolo. Permanecieron en silencio un instante, observando cómo las últimas filas de hombres desaparecían por el camino de las rosas. El polvo se levantaba tras ellos como una nube de tormenta que se acercaba sigilosamente. Aeron volvió a hablar. Tus hombres regresarán sanos y salvos a la marca. Te doy mi palabra. Olenna se volvió hacia él, con una ceja arqueada. Bueno, eso es extraño, dijo distraídamente. Aeron la miró. ¿Qué es? Inclinó la cabeza, apretando los labios. Nada, su gracia. Absolutamente nada. Se dio la vuelta para marcharse, con pasos lentos y pausados. Pero antes de desaparecer por los escalones de piedra, miró hacia atrás, con la mirada dura como el acero. Cuando desembarco del rey caiga y los bastardos dejen de mancillar la corona, allí estaremos. Por la promesa. La mirada de Aeron se entrecerró. Suspiró y volvió a mirar hacia el horizonte.
Aún no he dado mi consentimiento, dijo, bajando la voz. Lo sé, dijo Olenna sin volverse. Pero eres un rey inteligente. Sabrás lo que debes hacer. Él no respondió. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire mientras desaparecía en la torre. Aeron observó por un instante la luz del sol que se desvanecía, luego exhaló por la nariz, murmurando entre dientes. Esta anciana. Y entonces, con la misma facilidad con que susurra, dijo en voz alta. Intercambio. Su figura resplandeció, su cuerpo entero se deshilachó en hilos oscuros que se desvanecieron en el aire. En su lugar, quedó un único soldado de las sombras, inmóvil, su imagen. Olenna, a mitad de las escaleras, se giró al oír un ruido a sus espaldas. Vio el espacio vacío donde él había estado. Ahora solo quedaba el soldado, inmóvil y silencioso, como una estatua maldita. Parpadeó una vez. «Oh, dioses», murmuró. «Son tiempos extraños. Y no me acostumbraré a esto». Siguió caminando, murmurando para sí misma durante todo el trayecto escaleras abajo. Invierno, el patio. La nieve caía suavemente sobre las piedras grises de Invernalia, suave y constante, cubriendo de blanco las torres y los muros. El viento traía un frío penetrante, pero era del tipo que el norte conocía bien. Limpio, tranquilo, el de siempre. Una sombra surgió justo más allá de las puertas exteriores, silenciosa, suave, como humo que se despliega en el aire. Y entonces, de esa sombra, un hombre dio un paso al frente. Una capa negra, más oscura que la noche que lo rodeaba, susurraba tras él mientras caminaba. Su cabello, más oscuro que su sombra, su presencia inmovilizó el aire como el silencio antes de una tormenta. Aeron Grim, el monarca de las sombras, había regresado a Invernalia. Los guardias en las murallas al principio intentaron sacar sus armas, hasta que uno de ellos entrecerró los ojos y cayó de rodillas. Su gracia. Otros los siguieron, y los murmullos se extendieron por el patio. Los salvajes que se habían asentado en el norte, curtidos por el tiempo y recelosos, observaban con recelo, pero no dijeron nada. Algunos habían oído historias. Un hombre de las sombras. Un rey que caminaba entre la muerte y las llamas. Un susurro en la nieve que anunciaba la inminencia de la guerra. Los norteños, especialmente aquellos que ya lo habían visto allí, sabían lo que hacían. Algunos retrocedieron con respeto. Otros bajaron la cabeza. Un caballero se quitó los guantes y se llevó el puño al pecho. Su gracia, dijo de nuevo, con más firmeza esta vez. Aeron echó un vistazo a su alrededor al pasar. La piedra bajo sus botas permanecía intacta, pero la gente no. Los salvajes caminaban entre las murallas de Invernalia, atizando el fuego y compartiendo pan con los soldados del norte. La escena le arrancó un leve suspiro, casi una sonrisa. Así que Robb cumplió su palabra, murmuró para sí mismo. Y dejó que los salvajes se asentaran. Un pequeño alivio. En este mundo de lealtades cambiantes y traiciones silenciosas, el honor aún existía en el norte. Pasó junto al árbol arsiano sin detenerse, dirigiéndose hacia la fortaleza interior. Allí, sentado bajo el arco de piedra que daba al patio, estaba Bran Stark, tranquilo e inmóvil. Sus ojos, sabios más allá de su edad, observaron cómo el joven Rickon disparaba una flecha a un muñeco de paja y vitoreó cuando le dio en el hombro. Aeron dio un paso al frente. Bran giró la cabeza antes de que llegara, como si hubiera sentido la sombra mucho antes de que cayera sobre él. Rey Aeron, dijo Bran con serena seguridad. Siempre llegas en silencio. Lo prefiero así, respondió Aeron, colocándose junto al chico, no, al hombre, a pesar de las apariencias, y bajando para sentarse. Bran ladeó levemente la cabeza, con la mirada fija. Pareces haber librado 100 batallas, dijo Bran. Y, sin embargo, no estás cansado en absoluto. Aeron exhaló brevemente. Todavía no. Hubo un momento de silencio. El viento susurraba en el patio. Rickon falló el siguiente tiro y dejó escapar un gruñido de frustración. No esperábamos verte aquí, dijo Bran. De lo contrario, mi hermano se habría quedado. Necesitaba ver algo con mis propios ojos, dijo Aeron. ¿Y sobre, Robb? Bran no reaccionó con alarma, solo miró hacia adelante. Se marchó hace poco. Se dirige al Castillo Negro. Aeron frunció ligeramente el ceño. ¿Ha pasado algo? No se lo dijo a Bran, sino más bien a sí mismo. Se cruzó de brazos, pensativo. Dejé algunos caballeros aquí, y he tenido una sombra cerca de Jon durante meses. Está bien. Jon sigue bien, así que, Bran habló con suavidad. No es nada urgente. Solo un asunto entre los salvajes y la Guardia de la Noche. Algo sobre tierras y quién representa a quién. Robb prefirió ocuparse él mismo.
No le gusta dejar las cosas en manos de otros, sobre todo cuando se trata del norte. O Rob le mintió a su hermano, o está diciendo la verdad. En cualquier caso, no creo que sea un asunto sencillo, pensó Aaron para sí mismo, observando a Bran por un momento. La voz del chico era tranquila, sin rastro de engaño. Gracias, ahora me interesa este problema, dijo Aaron finalmente, poniéndose de pie. Bran asintió sin mirarlo. Vas a volver a hacerlo, ¿verdad? Eso de desaparecer, ¿no? De acuerdo, respondió Aaron con una sonrisa. Los labios de Bran se curvaron levemente. Buen viaje, su gracia. Aaron ladeó la cabeza en señal de respeto silencioso. Entonces, sin previo aviso, sin fanfarria, pronunció la palabra como si fuera un conjuro. Intercambio. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, su figura se desvaneció en una nube de niebla y silencio. En su lugar, apareció una de sus sombras. Castillo Negro, la muralla. El viento aullaba como una bestia, barriendo la cima del muro con tal ferocidad que incluso la nieve parecía sisear. El cielo, del color de la pizarra, era desolador e infinito, y la tierra más allá del muro, el verdadero norte, no era más que un pálido páramo de escarcha y silencio. Robb Stark estaba junto a Jon Snow en lo alto del antiguo muro, ambos envueltos en gruesas pieles negras. Sus capas ondeaban tras ellos, negras como el cuervo y cubiertas de nieve, mientras contemplaban la inmensidad del paisaje. Abajo, el castillo negro bullía de una vida inusual. Salvajes que avivaban las hogueras, gigantes que pasaban pesadamente junto a los centinelas, el estruendo del acero resonando en el patio donde salvajes y exploradores entrenaban juntos. Era una escena que ninguno de los dos hombres habría podido imaginar años atrás. Ni siquiera un mes atrás. Y sin embargo, allí estaban, hermanos al borde del mundo. Mientras hablaba, el aliento de Robb se condensaba en el frío. ¿Es cierto, hermano? Preguntó con voz baja. ¿Se acercan los muertos? Jon no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, en esa línea inmóvil y congelada donde el cielo se unía con la tierra. Algunos de nuestros exploradores nunca regresaron, dijo Jon en voz baja. Esa es tu respuesta. Robb asintió, con el ceño fruncido. Cruzó los brazos y se ajustó el manto de piel de lobo. Hemos permitido la entrada al norte a tantos salvajes como hemos podido, dijo. No fue fácil convencer a los vasallos. Ya sabes cómo son. Hombres orgullosos, desconfiados de todo lo que no se parezca a las viejas costumbres. Soltó una risa débil y sin humor. Pero al final accedieron. No por amor a mí, creo. Vieron lo que le pasó a Roose Bolton y me temo que obedecieron más por miedo a Aeron Green que por lealtad a la casa Stark. Jon soltó una risita, seca como el viento. No puedo culparlos. A mí también me dan miedo. Eso provocó una buena carcajada en Robb. Bueno, eso ya es decir algo, viniendo de usted, Lord Snow. Jon sonrió con sorna, pero su mirada permaneció sombría. Alguien con ese tipo de poder quizás eso es lo que necesita el reino. No otro señor de palabras bonitas. Una espada de verdad. Una que ataque cuando sea necesario. Robb contempló el castillo negro, donde la extraña armonía entre salvajes y guardias se formaba lenta y dolorosamente. No puedo negarlo, dijo. El lugar es diferente ahora. Pasé junto a gigantes al cruzar el patio. Gigantes, Jon. Y salvajes reparando muros. Entrenando con los hermanos de la guardia. Jamás pensé que vería este día. Aeron forzó un cambio. Al fin y al cabo, tenemos un enemigo común, dijo Jon. Es cierto, murmuró Robb. Luego miró de reojo. ¿Pero qué hay del Lord Comandante? No lo he visto desde que puse un pie aquí. Los hombres dicen que se marchó hace días. Jon asintió, apartando por fin la mirada de la vasta extensión blanca. Salieron a explorar. Llevaron una fuerza considerable. Montaraces, salvajes, algunos de los veteranos de la guardia. Mance Rayder fue con ellos. Mance, dijo Robb, sorprendido. Su líder, ¿verdad? Sigue siendo testarudo, respondió Jon con una sonrisa burlona. Pero útil. Conoce la tierra, a la gente. No buscan espectros, todavía no. Buscan supervivientes, cualquier persona viva que se esconda más allá del muro antes de que sea demasiado tarde. Y, por supuesto, no quieren darles más soldados. Robb entrecerró los ojos, mirando de nuevo al horizonte. ¿Estaban armados como les había ordenado Aeron? Sí, dijo Jon. Escupefuegos, espadas y lanzas de vidriagón. La mayoría venían directamente de Rocadragón. Robb exhaló lentamente. Esperemos que tenga razón. Sobre las armas. Sobre todo. Jon no respondió de inmediato.
Miró una vez más hacia aquel silencio terrible, más allá de la escarcha, más allá de los puestos de avanzada en ruinas y los bosques muertos. En algún lugar allá afuera, la noche se agitaba de nuevo. ¿Y ellos eran la última luz en pie? Sí, dijo finalmente. Esperemos que sí. La palabra resonó en el silencio helado, y luego se desvaneció como el vaho sobre el cristal. Pero algo cambió. Una leve ondulación se movió bajo los pies de Jon, silenciosa como un susurro, pero con un frío extraño que nada tenía que ver con el viento. Una columna de humo negro, casi líquido, brotó de la propia sombra de Jon, deslizándose con una gracia antinatural sobre la piedra helada. Rob contuvo el aliento, y su mano se movió instintivamente hacia su espada, aunque no la desenvainó. La sombra se alzó, estirándose y retorciéndose, formando extremidades, un rostro, una armadura. Un guerrero silencioso de niebla oscura y llama sin fuego. Sus ojos brillaban débilmente, no como los de un hombre, sino como un presagio. Hizo una reverencia y luego se disolvió de nuevo en humo. Y entonces él estaba allí. Aeron Grim dio un paso al frente, y la bruma se retiró como una cortina. Sus botas crujieron suavemente sobre las piedras cubiertas de escarcha. Su largo abrigo negro ondeaba al viento, y su presencia, aguda, pesada y antinatural, se cernía sobre ellos. Sus ojos brillaban con ese violeta profano, resplandeciendo en su pálido rostro. ¿Esperanza? Repitió con voz tranquila, baja y firme. Todo lo que te he dicho es cierto. La esperanza no te ayudará a derrotar a tus enemigos. Se acercó un poco más, mirando alternativamente a los hermanos. Solo la fuerza lo logrará. Rob entrecerró los ojos, con la voz tensa. Aeron. Aeron dirigió su mirada hacia él, fría. No es buena idea, Robb Stark, mentirle a tu hermano sobre lo que planeabas hacer aquí. Jon miró a Robb con el ceño fruncido. ¿Mentiste? ¿Sobre qué? Robb no pestañeó, pero un atisbo de culpa se reflejó en su rostro. Tu presencia ese día en Invernalia ya provocó pánico, miedo y alarma entre mi gente, dijo con voz firme, aunque teñida de cansancio. No puedo decirles que la muerte se acerca desde el norte. El miedo y la locura se apoderarían de todos los salones del norte. Es mejor que estén armados e inconscientes a que estén indefensos y aterrorizados. Al menos por ahora, ya que el enemigo no se muestra, ni se revela, ni nada por el estilo. Aeron respiró hondo, su mirada no era acusadora, sino fría y calculadora. No tenéis nada que temer, dijo. Ya os lo he prometido a vosotros y a todo el norte. Cuando el rey de la noche se muestre, me encargaré de él. No puedo permitir que se aventure hacia el sur. Dicho esto, Aeron pasó junto a ellos en dirección al borde del muro, su capa negra ondeando como balas tras él. Contempló el norte, ese mar blanco e infinito de muerte y silencio. Sus ojos violetas se entrecerraron. No puedo sentir la presencia de ese desgraciado, ese es el problema, murmuró. Así que primero tiene que mostrarse. Desde su sombra, el suelo se onduló una vez más y un sonido como el susurro de la seda llenó el aire. Figuras largas y esbeltas surgieron de la sombra negra bajo él. Dragones de las sombras. 6 de ellos. Nacidos de la oscuridad, con las alas extendidas, más negras que un cielo sin estrellas. Silbaron suavemente, como impacientes, y luego se elevaron al cielo con una gracia sobrenatural, dirigiéndose hacia el norte, desvaneciéndose en la distancia como humo en el viento. Jon se quedó mirando, sin palabras. Robb exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. No puedo acostumbrarme a esto, murmuró Jon, con la mirada aún fija en el cielo. Aeron no se giró. Bueno, ya lo harás. Luego, una pausa. Tengo un asunto que atender, dijo Aeron, con la voz ya entrecortada, y volveré aquí en breve. Robb lo miró fijamente. ¿Volverás a desaparecer? Entonces Aeron se giró, lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con más intensidad, como una amatista en llamas. Él sonrió. Pero no había calidez en ello. Cierta persona, dijo en voz baja, se quedó sin tiempo, ¿entiendes? Y entonces se desvaneció, desvaneciéndose en el viento, una niebla negra se lo llevó, solo su soldado de sombra permaneció en su lugar. Robb miró fijamente a la criatura de las sombras y al lugar donde el monarca de las sombras había estado hacía apenas unos instantes. Jon dejó escapar un suspiro bajo. Este mundo ha cambiado mucho desde que mi padre falleció, murmuró Robb. No, dijo Jon. Todavía está cambiando. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser esa persona de la que está hablando? Preguntó Robb, más para sí mismo que para nadie. Jon no respondió de inmediato. Permaneció de pie con los brazos cruzados, observando cómo las sombras que dejaban los dragones se desvanecían lentamente en el cielo. Luego se giró y sus ojos se encontraron con los de su hermano.
No sé, dijo Jon en voz baja. Pero una cosa sí sé, que Dios lo ayude. En su voz se percibía peso, no solo lástima, sino comprensión. Un respeto sombrío por el destino que le aguardaba a la pobre alma en la que Aeron había puesto sus ojos. Fortaleza roja, el solar de la mano, noche. La luz de las velas parpadeaba a lo largo de las paredes de piedra de la cámara de Tywin Lannister. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas sombras sobre los tapices carmesí y dorados de la casa Lannister. Un mapa de Poniente yacía extendido sobre su mesa, con marcadores y figuras alineados alrededor de Desembarco del Rey, el dominio y las tierras de los ríos, pero muy pocos quedaban cerca de la capital. Tywin permanecía rígido detrás de la mesa, con las manos apoyadas en los bordes y la mandíbula tensa. Frente a él, Jaime caminaba inquieto, tamborileando suavemente con los dedos en el costado. «¿No lo has visto, padre?», dijo Jaime con voz cargada de frustración. «Pero yo sí. Esa bestia suya, ese dragón, si quieres llamarlo así. Ni se inmutó al recibir el dardo de un escorpión. De hecho, creo que se lo tragó si mis ojos no me engañaron aquel día. No cayó. No disminuyó la velocidad. Simplemente gritó y quemó todo a su paso». Tywin no levantó la vista. Un dragón es un arma, como cualquier otra. Y todas las armas tienen sus puntos débiles. Jaime soltó una risa corta y entrecortada. «Dioses, ¿de verdad estás diciendo eso? Un dragón, un arma con alas del tamaño de castillos y fuego que derrite la piedra. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, padre? Los Targaryen tuvieron dragones durante siglos y aún así lo perdieron todo al final. Lo que importa no es la llama, sino la mano que la empuña». Tywin finalmente alzó la vista, con una mirada fría y penetrante. «No confundas el espectáculo con la victoria, hijo». «¿Lo llamas espectáculo?», dijo Jaime, acercándose, «pero yo vi morir a nuestros hombres como hormigas bajo una lupa. Ese ejército suyo, esas sombras, sean lo que sean, no parecen tener alma. Hablé con mi tío y me contó lo que vio. Y luego está él. Este monarca, ¿sabes siquiera lo que es? ¿Por cómo me habló? ¿Por la extraña sensación que me produjo? Fue como morir. Me mantuvo con vida solo para demostrar algo». La mirada de Tywin volvió al mapa. «Sé que sangra. Con eso basta». Jaime exhaló bruscamente por la nariz y negó con la cabeza. «Es extraño que ahora sea yo el más inteligente de la sala. Sin embargo, no siento ninguna satisfacción». Los ojos de Tywin reflejaron una leve irritación. «No estás siendo astuto, estás teniendo miedo. El miedo convierte en cobardes incluso a los mejores hombres. Lo que viste fue poder, pero el poder sin control engendra arrogancia. Y la arrogancia puede llevar a la ruina. ¿No es eso lo que estás haciendo ahora? ¿Acaso el orgullo te ciega, padre? ¿Y tu gran plan?». Se burló Jaime. «Bandidos y carniceros cometiendo crímenes y haciéndose pasar por heraldos de este monarca en las sombras, matando campesinos en aldeas olvidadas. ¿Crees que eso pondrá al reino en su contra? ¿Esa es tu estrategia?». Tywin se enderezó, juntando las manos cuidadosamente a la espalda. «No hay victorias sin sacrificios. El pueblo necesita una historia en la que creer. El miedo engendra tiranos. Pero el miedo también engendra mártires. Yo decidiré en qué se convierte». Jaime se interpuso en su camino, bloqueando la salida. «No es suficiente, padre. Con todo respeto. Han pasado 3 días. Y ya me ha dado un ultimátum. Ni rastro del cuervo. Ni una respuesta. Dices que irás a Casterly Rock ahora, pero quizás solo estés huyendo». Tywin se detuvo en seco, sus botas chocaron con fuerza contra la piedra. Durante un largo instante, guardó silencio. Luego, lentamente, se giró. Su rostro era de piedra, pero su voz resonaba como el hierro. «Elige bien tus palabras, guardia real o hijo, si aún te llamas así. He sacrificado más de lo que puedas imaginar por esta casa. Hablas de huir, pero tú deberías abandonar esa capa blanca y regresar a donde perteneces. La familia necesita herederos, no idiotas honorables. Empiezas a sonar como ese tonto Stark. No hay lugar para sentimentalismos cuando los leones están rodeados de depredadores». Jaime apretó la mandíbula, cerrando el puño. No respondió. Tywin pasó un paso junto a él y se detuvo. Un repentino escalofrío recorrió el aire. El fuego en la chimenea parpadeaba con una intensidad inusual, proyectando una luz fría sobre la habitación. La temperatura descendió, sutilmente al principio, luego bruscamente. Ambos hombres se volvieron instintivamente. La mano de Jaime se crispó, moviéndose hacia la empuñadura de su espada. No la desenvainó, pero el movimiento fue inmediato, automático, instintivo.
Se le cortó la respiración. Tywin Lannister no se inmutó, pero entrecerró los ojos mientras escudriñaba la habitación. El aire era más frío de lo que cabría esperar de unas paredes de piedra en aquella ciudad. El fuego de la chimenea se redujo a una brasa tenue y susurrante. El silencio se extendía entre ellos como un hilo. Y entonces se movió. Desde el suelo, donde la sombra de Jaime se extendía a la tenue luz del fuego, algo comenzó a separarse. La forma se retorcía, curvándose hacia arriba con una gracia antinatural, fluida como el humo, pero sólida, adquiriendo forma y peso. No era un hombre. Ni siquiera era humano. Una bestia parecida a una pantera emergió de la oscuridad. Un felino de sombras, elegante y silencioso, hecho de tinieblas vivientes. Sus colmillos eran largos y pálidos como la luz de la luna, sus ojos dos diminutos puntos de un inquietante resplandor violeta. Caminó hacia adelante, cada paso silencioso sobre la piedra, su cola moviéndose perezosamente tras él como una serpiente lista para atacar. Jaime retrocedió medio paso. Dioses, murmuró entre dientes. Definitivamente es él, una de sus sombras. Tywin permaneció inmóvil, pero hubo un cambio en su postura. Una rigidez. Una tensión silenciosa y calculadora en su mirada. El gato de las sombras giró la cabeza lentamente, fijando la mirada en Tywin. Mostró sus colmillos y gruñó. No era el gruñido de una criatura hambrienta de carne. Era una advertencia. Una promesa. Luego se dispersó, colapsando sobre sí misma con un silbido de humo negro que se elevaba como ceniza en el viento. Del humo emergió una figura, vestido de negro, adornado con hilos violetas que brillaban levemente. Una capa ondeaba tras él como una sombra desgarrada. Su rostro era pálido y noble, rasgos esculpidos por batallas y sabiduría, pero eran sus ojos los que dominaban la habitación. Dos amatistas brillaban desde su interior, ardientes y sobrenaturales. Aeron Grimm, el monarca de las sombras. Avanzó lentamente, y con cada paso las antorchas de las paredes parpadeaban con menor intensidad, atenuándose, como sirvientes que se alejan de su amo. Su mirada recorrió la habitación primero hasta Jaime, luego hasta Tywin, sosteniendo los ojos del viejo león sin pestañear. Cuando hablaba, el aire parecía escuchar. Los Lannister. La palabra fue fría. No un saludo, sino una acusación. Jaime abrió la boca, la cerró y luego habló en voz baja, con una mezcla de reverencia y reticencia. «Me dejaste algo, ¿verdad?» Miró hacia donde había surgido la sombra. «Nunca me dejaste ir del todo». La mirada de Aeron no se apartó de Tywin. «No dejo nada al azar. Sé que tarde o temprano te encontrarás con tu padre. Así me ahorraré el tiempo de averiguar su paradero exacto». Tywin permaneció en silencio durante un largo instante. Pero su mandíbula se tensó apenas una vez y sus ojos, esos ojos penetrantes que habían intimidado tanto a reyes como a hombres destrozados, mostraron algo que nunca antes habían revelado. Un destello de miedo. Aún así, su voz era de hierro. «¿Has venido a amenazarme, entonces? ¿Es eso?» Aeron dio otro paso adelante, lentamente. «Aún no he decidido, Lord Tywin depende de sus palabras en los próximos 5 minutos. Ya le di tiempo suficiente para considerar la opción razonable, pero no obtuve una respuesta clara». La habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Ni siquiera el fuego se atrevió a crepitar. «Te di 3 días», continuó Aeron, con voz suave como el terciopelo y fría como la tumba. 3 días para rendirte. Para doblegar la rodilla. Para ver al reino sobrevivir a la tormenta que estoy conteniendo. En cambio, miró a Jaime. «Intentas sembrar el caos. Difundes mentiras. Envías asesinos a la oscuridad con la esperanza de que me manchen con sangre que no es mía». Tywin no se movió, pero apretó los dedos con fuerza a su espalda. Un rey que necesita silenciar a los verdaderos señores con monstruos no es rey en absoluto. Aeron ladeó la cabeza, una leve sonrisa asomó en sus labios, aunque sus ojos no cambiaron. «Un rey», dijo en voz baja, «y sin embargo, te arrodillaste ante muchachos, te doblegaste ante la locura. Tu otrora grandioso nombre será pronunciado con odio y dolor por el mismo pueblo al que quebrantaste. Tu casa quedará reducida a cenizas tras tu partida. Dime, señor de Roca Casterly, ¿en qué trono te sentaste alguna vez?» Jaime dio un pequeño paso adelante, mirando alternativamente a ambos. «Padre, tal vez esta no sea la pelea que queremos. No necesitaba trono. Yo gobernaba a quienes se sentaban en él». Tywin ignoró a Jaime y su voz resonó como acero afilado en la oscuridad. «Cuando el mundo habla de Lannister, habla de poder. Mucho después de que tus sombras se desvanezcan, mi nombre perdurará. ¿Podrán tus monstruos dejar un linaje, muchacho?» Los labios de Aeron se curvaron en una sonrisa lenta y ominosa.
Es cierto. Eres astuto. Poderoso. Pero al fin y al cabo su voz se volvió cortante como una cuchilla. Sigo siendo un tonto. Con un crujido que resonó en la cámara, Dracarisor materializó en su mano derecha una gran espada forjada con llamas negras. Su hoja palpitaba, viva, como si respirara bajo su empuñadura. Los ojos de Tyrion se abrieron de par en par, ocultos tras una máscara apenas disimulada. Jaime retrocedió tambaleándose, conteniendo la respiración mientras la luz de la espada danzaba sobre su rostro. Incluso la luz de la antorcha se atenuó, como si la oscuridad reconociera ahora una sombra mayor. La voz de Aeron resonó de nuevo. Ahora, arrodíllate o muere. Y esto no terminará aquí. Las sombras te reclamarán y veré tu casa erradicada. Un silencio gélido siguió al cielo. La mirada de Tywin se posó en la espada ardiente, y luego volvió a Aeron. Su orgullo se mantuvo firme, inquebrantable. Soy el león de Roca Casterly, dijo en voz baja, con voz firme como una lanza. No me arrodillo ante nadie. Jaime jadeó, dando un paso al frente. Padre, la mirada de Aeron se posó en Jaime, como fuegos gemelos contra la sombra. Con un gesto pensativo, Jaime se puso rígido, dispuesto a proteger a su padre. Pero la voz de Aeron era tranquila y firme. No. Con un gesto, Jaime quedó paralizado, sometido por la autoridad del gobernante, una invisible atadura que doblegaba su voluntad. No podía mover los ojos, pero su cuerpo no le obedecía. Aeron se volvió hacia Tywin y dio un paso al frente hasta que el resplandor negro de la espada quedó a centímetros de la garganta del viejo león. Sus palabras fueron como hielo sobre carbón. Dices que te importa tu casa más que nada. Pero tu orgullo te ha traído hasta aquí. Y con tus propias manos, los has condenado a todos. Tywin contempló la espada, al hombre, la habitación. Su último aliento fue lento, sin disculpas, sin miedo, solo la rígida dignidad de un señor caído. Entonces cayó el Dracarisor de Aeron. Un solo golpe. La hoja descendió en un instante, un sordo ruido más que un grito. Donde antes se encontraba Tywin Lannister, solo quedaban túnicas oscuras y silencio. Su cabeza en el suelo. Su garganta ya inmóvil. Jaime apretó los puños, la tensión del hechizo lo liberó. Se lanzó hacia adelante con la voz ronca. No, padre. ¡No! Se arrodilló junto al cuerpo y apoyó una mano temblorosa sobre el pecho de Tywin. Tenía los ojos muy abiertos. La vida se había ido, pero el honor permanecía en su memoria. Aeron envainó la hoja negra con un siseo. Se giró y pasó por encima del cuerpo sin siquiera mirarlo. Haces bien en actuar correctamente en su lugar, dijo en voz baja, no a Jaime, ni siquiera al cuerpo. Las palabras resonaron, como un eco final de fuego y sombra, de decreto y condenación. Entonces, surgir. La palabra no resonó como ordenaba. No estaba destinada a los vivos. Del cuerpo de Tywin Lannister, ahora negro e hinchado bajo la luz menguante del hogar, una figura comenzó a emerger. La silueta de un hombre con ropas señoriales tomó forma, sus detalles se volvían más nítidos con cada latido. La mandíbula fuerte, el ceño fruncido, los hombros orgullosos. Era él. Era Tywin. Solo que, incorrecto. Ahora, un soldado de las sombras, arrodillado ante Aeron Grimm. Sus ojos brillaban con un tenue resplandor violeta, una burla a la vida. La figura inclinó la cabeza, obediente. En silencio. Jaime retrocedió, arrastrándose de vuelta al suelo de piedra. Eres una plaga para esta tierra, dijo con voz ronca, con la mirada fija en la criatura que tenía la forma de su padre. Por todos los infiernos eres un monstruo. Aeron no pestañeó. No. Su voz era suave. Demasiado suave. Pero puedo serlo. El monarca de las sombras se inclinó lentamente y tomó la cabeza cercenada de Tywin Lannister por el cabello. La alzó como si fuera una simple reliquia sin corona, sin apartar su mirada violeta ni un instante de la de Jaime. Casterly Rock es la siguiente parada y no se cantarán lluvias de Castamere para ti, murmuró Aeron, con un tono más frío que el muro. Solo silencio. Solo polvo. Olvidado de la historia. Y entonces desapareció. No hubo un gran estallido de magia. Ni un trueno. En un instante estaba allí, con sus ojos violetas y su aspecto terrible, sosteniendo la cabeza del león más temido de Poniente y al siguiente un gato sombrío ocupaba su lugar. Un humo negro se elevaba de su lomo como vapor. Sus ojos, de un brillo imposible, estaban fijos en Jaime. El matarreyes se quedó paralizado. El gato de las sombras gruñó en voz baja, un sonido propio de otro mundo. Luego se abalanzó. Jaime se estremeció, alzando la mano, con los labios entreabiertos para un último grito, pero no salió ningún sonido.
Su corazón latía con fuerza como tambores de guerra en sus oídos, pero ninguna garra lo atacó, ningún colmillo lo desgarró. Abrió los ojos. La sombra había desaparecido. Solo quedaba el cuerpo inerte de su padre. Y el sonido del fuego, crepitando suavemente en la oscuridad, como si nada hubiera sucedido. Jaime estaba sentado allí, solo ahora, verdaderamente solo, por primera vez en su vida. Y por primera vez en años, tal vez en toda su vida, tembló de verdadero miedo. Fortaleza Roja, sala del trono. La tenue luz del atardecer se filtraba a través de los altos vitrales de la sala del trono. Tommen Baratheon permanecía sentado en silencio en el trono de hierro, empequeñecido por su metal retorcido y sus espadas dentadas. Cersei estaba a su lado, con los brazos cruzados y los labios apretados por la desaprobación, mientras que Van Lannister se dirigía a la pequeña corte reunida bajo el estrado. Nuestras reservas de grano de las tierras de la corona están al límite, su gracia, decía Kevan. Hay demasiadas bocas que alimentar. Ayford y Stokeworth se quemaron por, ya sabe. Las puertas crujieron. Todos se giraron. Los leones dorados bordados en los estandartes carmesí parecieron estremecerse cuando las grandes puertas de la sala del trono se abrieron con un crujido. Un solo hombre entró con pasos lentos e irregulares, como si el mundo mismo se hubiera vuelto demasiado pesado. Jaime Lannister, el matarreyes. Estaba allí, con su armadura completa, cubierto de polvo y sangre, el león de la casa Lannister apagado bajo una capa de mugre desgastada por el camino. En sus brazos, inerte, sin vida, sin cabeza, inconfundible, estaba Tywin Lannister, muerto. Se oyeron jadeos que resonaron en las frías paredes de piedra. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. El único sonido era el tintineo de la armadura de Jaime al cruzar el salón. Los ojos de Cersei se abrieron de par en par. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero no salió ningún sonido. No, susurró finalmente, con la voz temblorosa como un cristal roto. No, sus piernas flaquearon. Ser Merintrant se apresuró a sujetarla, pero ella lo apartó bruscamente y bajó las escaleras tambaleándose. Tywin, tartamudeó Kevan, parpadeando con fuerza. Eso no puede ser, dioses, eso no puede ser. Jaime no dijo nada al principio. Simplemente depositó el cuerpo de su padre al pie del trono de hierro, con delicadeza y reverencia, como si Tywin aún pudiera sentir la ofensa de la fría piedra bajo él. La sangre manchó el suelo pulido. Cersei se desplomó junto al cuerpo, acunando el cadáver de Tywin entre sus manos, sollozando sin control y temblando de dolor. Tommen la miraba desde el trono con terror, con los ojos desorbitados. El muchacho no lloraba. No se movía en absoluto. Kevan dio un paso al frente, con el rostro pálido. ¿Quién hizo esto? Dime, Jaime. ¿Quién? La voz de Jaime era baja. Ronca. Vacía. Era él. No hace falta nombre. No se menciona ningún título. Todos sabían a quién se refería. Kevan respiró hondo, apretando los puños. Aeron Grimm. Jaime asintió una vez. El rostro de Cersei se transformó de dolor a furia. Se atreve. Escupió. Se atreve a tocar a nuestro padre. Nos advirtió, murmuró Jaime. Nos dijo que nos rindiéramos. Nos dio tiempo. ¿Lo defiendes? Ladró, levantándose, con el pelo revuelto y las mejillas mojadas por las lágrimas. No, dijo Jaime con amargura, mirando el cuerpo de Tywin. Pero yo vi lo que tú y mi padre no visteis. Ese hombre no estaba bromeando, vi su brutalidad en la batalla. Kevan se volvió hacia el trono, hacia Tommen. Debemos enviarlo a un lugar seguro, su gracia, dijo con firmeza, alternando la mirada entre madre e hijo. Esto no puede ser el final de sus intentos de asesinato. Cersei se secó las lágrimas, con los ojos ardiendo. Si quiere guerra, la tendrá. Veré desembarco del rey en llamas antes de arrodillarme, lo quemaré todo para que gobierne un reino de cenizas antes de sentarse en el trono de hierro. Jaime se acercó a ella en silencio. Ella no lo miró. Cersei, dijo en voz baja y ronca. No seas tonta. Sus ojos se clavaron en los de él, muy abiertos y ardientes. Él le tomó la mano y la sujetó con fuerza. Si te quedas aquí, dijo, sufrirás el mismo destino que mi padre. ¿Viste lo que hizo esa cosa? ¿Viste lo que hizo? Cersei apartó la mano, pero Jaime se acercó. No hay forma de combatirlo. No hay plan. No hay incendio forestal. No hay oro. No hay trono que valga la pena. Intentó apartar la mirada, disimular el temblor en sus hombros, pero él no se lo permitió. Ven conmigo, dijo. Vámonos de este lugar. Tomemos nuestro. Dudó. Los labios de Cersei se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. Jaime tragó saliva. Llevémonos a tus hijos. Tommen.
Missella. Protejámoslos. La corona no significa nada si los lleva a la muerte. Su rostro se contrajo, dividido entre el orgullo y el dolor. Apretó los dientes mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿A dónde iríamos? Susurró, con la voz temblorosa de incredulidad. ¿A dónde íbamos a correr? ¿A quién? La respuesta de Jaime fue firme. Tranquila, pero resuelta. Esos. Cualquier lugar menos aquí. Apentos. Lis. Incluso Volantis, malditos sean los dioses. No me importa. Dejamos atrás el nombre, el león, el trono. Y vivimos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Dragonstone, el salón de la mesa pintada. Aeron cruzó el corredor abovedado de roca dragón, con el mar embravecido golpeando contra el acantilado. Sombras se enroscaban tras él, siguiéndolo como perros fieles. Se movía en silencio, absorto en sus pensamientos. Los guardias que estaban firmes hicieron una profunda reverencia en cuanto lo vieron. Su gracia, dijo uno de ellos con voz tensa y reverente. Su gracia, repitió el otro. Aeron no dijo nada. Sus ojos, de un brillante color violeta, se dirigieron rápidamente hacia las grandes puertas que daban a la sala de guerra, y más allá, hacia la mesa pintada. A través de la piedra, oyó murmullos. Voces que deliberaban. Rocadragón ya es una gran fortaleza, mi reina. Sugiero que permanezcamos aquí como nuestra base de operaciones, decía Varys. En efecto, acabamos de recibir un cuervo de raya, todo va bastante bien, dijo Tyrion con voz más aguda, pero teñida de cansancio. Esta es una guerra bastante fácil de ganar, ni siquiera deberíamos molestarnos en enviar las tropas de la reina, Aeron puede. Aeron empujó las puertas para abrirlas. La pesada madera crujió. Se dieron la vuelta inmediatamente. Tyrion parpadeó y silbó en voz baja. Bueno, hablando del rey de Roma. Varys inclinó la cabeza. Su gracia, dijo con suavidad, retrocediendo un paso. Pero fue Daenerys quien se movió primero, fijando su mirada en Aeron en el instante en que entró. Algo en su rostro la hizo fruncir el ceño. No dijo nada, simplemente dio un paso al frente, su vestido susurrando sobre el suelo de piedra, y tomó sus manos con delicadeza entre las suyas. Estás pálido, dijo ella en voz baja. ¿Te encuentras bien? Aeron exhaló por la nariz, con una leve sonrisa. Estoy bien. Solo cansado. Su voz tenía ese mismo tono distante y firme. He estado recorriendo todo Poniente estos últimos días. Ella apretó sus manos alrededor de las de él. Hay algo más, ¿verdad? No respondió de inmediato. En cambio, miró más allá de ella, hacia la mesa pintada, donde el mundo estaba esculpido en la roca, con todos los reinos divididos por trincheras poco profundas y mojones de madera. Su voz era baja y pausada. El dominio es nuestro. Se rindieron sin derramar una gota de sangre. Ahora controlamos casi todo Poniente, salvo las tierras del oeste, el valle y las tierras de la corona. Hizo una pausa. Eso deja la guarida del león y el trono que custodian. Los labios de Daenerys se curvaron levemente. Son buenas noticias. Pero lo observó con más atención, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿qué te pesa tanto? Llevas el cansancio como un sudario. Debo ir al norte, dijo, bajando el tono. La verdadera amenaza sigue ahí. Al acecho. A la espera. Empezó a caminar lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda como un general pensativo. Los salvajes y los norteños son aliados ahora. Eso nos beneficia. El rey de la noche, o lo que quede de él, encontrará pocos cadáveres que resucitar de esta manera. Varys parecía visiblemente perturbado. Tyrion se sirvió una copa de vino y no bebió. Daenerys observaba a Aeron caminar de un lado a otro, con la mandíbula apretada. ¿Qué tan fuerte es? Preguntó. Este rey de la noche. No lo sé, dijo Aeron con voz tensa. No debería ser gran cosa. Pero después de lo que he visto, a los apóstoles, a los que los dioses eligieron para destruirme, al que viste ya no estoy tan seguro. Puede que sea algo más. Algo impredecible. Se giró, con los ojos brillando débilmente incluso en la cámara iluminada por el fuego. Aún así, sin importar lo que sea, he reunido todo lo que necesito. Todas las armas. Todas las herramientas. Mis sombras. Me siento preparado para afrontar cualquier cosa. Daenerys dio un paso al frente de nuevo, firme ahora, extendiendo la mano para detenerlo a mitad de camino. Entonces, ¿por qué cargas con este peso tú solo? ¿Por qué sigues enviándonos a todos lejos para que puedas enfrentarte a la muerte y al hielo?
Su voz tembló no por debilidad, sino por una tormenta de emociones. ¿Me crees tan frágil? ¿Que me haría añicos como el cristal al primer indicio de peligro? Aeron la miró fijamente. La chispa entre ellos parpadeaba en el silencio. No, dijo. Pero sé que soy el único que puede detener a estas cosas. A estos seres. A estos monstruos. Y no quiero que caigas si el peligro es impredecible. Soltó una media risa. Fue hueca, amarga y breve. Además, me he acostumbrado a hacer las cosas solo. Daenerys se acercó, conteniendo la respiración. Entonces acostúmbrate. Sin decir palabra, lo atrajo hacia un beso suave pero ardiente, de esos que calman las tormentas y avivan las más profundas. Al separarse, sus ojos violetas se encontraron con los de él, fijos en los suyos. Nunca me vuelvas a mandar así. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la chimenea. Varys, siempre sereno, juntó las manos. Bueno, dijo secamente, eso fue. Tyrion finalmente dio un sorbo a su vino y murmuró. Por todos los infiernos, ¿por qué me estoy sonrojando? Aeron les dirigió una mirada de reojo a ambos, arqueando levemente una ceja. Pero no dijo nada. En cambio, con una mano enguantada, acarició suavemente la mejilla de Daenerys. Lo intentaré, murmuró. La habitación parecía mucho más pequeña ahora, incluso íntima, casi silenciosa. Un fuego ardía en los ojos violetas de Daenerys mientras observaba a Aeron, cuya figura aún estaba envuelta en las largas sombras de la batalla y sus consecuencias. Ella sonrió. No era la sonrisa de una reina ante su corte, ni la sonrisa calculadora que ofrecía a embajadores y aliados, sino una más cálida. Entonces ella se apartó de él, con los ojos brillando con picardía y significado. Tengo un regalo para ti, dijo. A su señal, las puertas se abrieron con un crujido. Missandei entró primero, elegante como siempre, con sus vestiduras ondeando como seda. Detrás de ella caminaba Ser Jorah Mormont, con el rostro curtido por el mar y el sol, y la postura rígida y decidida. Atado a su cintura llevaba algo envuelto en una rica tela negra, y aunque se movía como un caballero, lo portaba como un sacerdote portaría algo sagrado. Jorah se detuvo junto a Daenerys y desabrochó la tela con cuidado y reverencia. Lo que yacía debajo brillaba tenuemente a la luz del fuego. Una diadema de acero valirio, engastada con grandes rubíes de talla cuadrada. Una corona antigua y significativa. Aeron ladeó la cabeza, intrigado, y sus ojos se sintieron atraídos instintivamente hacia ello, como un lobo hacia el olor de sangre antigua. Envié a Jorah a Dorne, explicó Daenerys con tono mesurado pero orgulloso. ¿Recuerdan lo que los Lannister le hicieron a él y a Martell? ¿Recuerdan los gritos de los niños y el silencio que siguió? Un odio así no se extingue fácilmente. Tyrion, recostado con una copa de vino en la mano, soltó un resoplido seco. Qué poco sorprendente. Los dornienses siempre han tenido buena memoria y un gusto por la venganza poética. Daenerys asintió. Dijeron que se arrodillarían ante un Targaryen, o incluso ante un demonio con corona, si eso significaba que el león que gobernaba tras el trono se enfrentaría a la justicia. Su voz se suavizó. Nos dieron esto. Jorah dio un paso al frente y, sin ostentación, colocó la corona descubierta en sus manos. Daenerys se volvió hacia Aeron, sin apartar la mirada de la suya mientras la extendía hacia adelante. ¿Sabes lo que es esto, verdad? Los ojos de Aeron se abrieron de par en par al acercarse, y su voz sonó grave, denotando reconocimiento. Esa es la corona de Aegon. La del conquistador. Daenerys arqueó una ceja, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Un conocimiento impresionante. La mayoría lo confundiría con un trozo de hierro viejo. Su tono se suavizó, volviéndose reverente. Se perdió, desapareció durante la época de Daeron, el joven dragón. Pero Dorne lo conservó. En secreto. Lo preservó, lo apartó suavemente de su alcance, sosteniéndolo entre sus palmas como si temiera quemarlo. Luego sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa más amplia, una chispa traviesa iluminando sus facciones. Arrodillarse. La mirada violeta de Aeron se encontró con la de ella. Y por un instante lo tomó por sorpresa, pero sabía lo que ella estaba a punto de hacer. Él sonrió. Como usted ordene, mi reina. Y se arrodilló ante ella. El silencio en la cámara era absoluto. Daenerys dio un paso al frente, sosteniendo la corona sobre él. Su voz resonó clara, no fuerte, pero llena de gracia. No hay hombre más digno de llevar la corona del conquistador que tú, dijo. Recorriste tierras. Luchaste contra hombres y dioses. Te enfrentaste a dragones y demonios por igual, y jamás huiste. No pediste el poder, pero te siguió, y yo soy testigo de ello.
No ansías el trono, pero te preocupas por el reino y su gente. Aunque no lo demuestres, te lo has ganado. Con ambas manos, le colocó la corona en la cabeza. Encajaba a la perfección, como si lo hubiera estado esperando. Detrás de ella, Tyrion dejó su copa, solemne por una vez, con las cejas ligeramente arqueadas por la admiración. Varys observaba en silencio contemplativo, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. La sonrisa de Missandei era discreta pero llena de orgullo, y Jorah se irguió, aún sin estar seguro de si aquello era lo correcto. Daenerys colocó sus dedos bajo la barbilla de Aeron, haciendo que él la mirara a los ojos. «Levántate, mi rey», susurró. La corona del conquistador aún reposaba sobre la cabeza de Aeron, su hierro brillando a la luz del fuego como un objeto renacido de un mito. El silencio reinaba en la cámara. Pero Aeron no se levantó con arrogancia ni orgullo. Se puso de pie despacio, con cuidado, como si la gravedad de lo que acababa de suceder no le pasara desapercibida. Sus ojos violetas se alzaron hacia Daenerys. «No me tomo esto a la ligera», dijo con voz baja y solemne, pero firme. «Una corona, el poder corrompe a la mayoría de los hombres. A otros los consume por dentro. Pero yo no soy como la mayoría». Tomó sus manos con delicadeza, mirándola fijamente a los ojos. «Confiaste en mí cuando no tenías por qué hacerlo. Creíste en mí cuando no te di motivos para ello, o quizás por miedo al principio». Aeron rió. «Pero haré todo lo que esté en mi mano para ser digno de esa confianza», añadió. Su tono cambió, suavizándose por un instante. «Aunque el mundo se derrumbe, aunque todos se vuelvan contra mí, no flaquearé. Te lo prometo, intentaré ganarme esta corona. Cada día». Ella sonrió levemente ante ese destello cálido e indescifrable en sus ojos. Pero Aeron ya había comenzado a girar. Su capa se agitaba tras él como humo inquieto, y las sombras a sus pies se enroscaban como si ansiaran moverse. «Ahora bien, sobre la petición de Dorne». Lo dijo casi como una ocurrencia tardía, mientras caminaba lentamente por el borde de la mesa pintada, rozando con los dedos los relieves tallados de poniente. Al llegar a la región marcada como Dorne, se detuvo. «Ya lo he cumplido». Las palabras cayeron en la cámara como piedras en aguas profundas. Tyrion frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que lo cumplió?» «Buscan justicia de mi padre. Ya sea mediante un juicio o...». Daenerys parpadeó, su voz se suavizó, un poco más cautelosa. «Tú, lo hiciste». Aeron no respondió con palabras. En cambio, se quedó inmóvil como una estatua, con los ojos brillando con una luz violeta. Las sombras bajo él se oscurecieron de forma antinatural. Entonces, de aquel vacío oscuro, surgió una figura. Un caballero de las sombras, completamente blindado, con un yelmo que recordaba la mueca de una pesadilla. Permaneció en silencio un instante, luego se giró y extendió la mano hacia el vacío del que había surgido. Sacó una cabeza cercenada. El caballero avanzó y, sin ceremonias, lo dejó caer con un golpe sordo sobre el suelo de piedra. El aire de la habitación se congeló. Missandei jadeó bruscamente y se llevó una mano a la boca. Jorah Mormont dio un paso adelante por reflejo, sus ojos se desviaron hacia la cabeza tratando de descifrar sus rasgos, y lo logró. Varys no dijo nada. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca apenas entreabierta. Pero su leve movimiento, casi imperceptible, decía más que 1000 palabras. Y Tyrion. Tyrion se quedó mirando fijamente. El rostro era inconfundible. Tywin Lannister. Inmóvil y pálido, con el rostro fijo en esa misma mirada fría y acusadora incluso en la muerte. Un león silenciado. El artífice de la era más despiadada del reino, ahora reducido a un macabro símbolo a los pies de la venganza. Tyrion parpadeó, como si intentara despertar de un sueño. Luego, su boca se contrajo en una mueca sombría. «Supongo», dijo en voz baja, «que de una forma u otra habría conducido a esto». Daenerys dio un pequeño paso hacia Aeron, con la voz teñida de una especie de silenciosa admiración. «¿Tú, ya mataste al Lannister?» Aeron se giró para mirarlos a todos, su capa ondeando tras él. Sus ojos ardían mientras fijaban la mirada en la cabeza cercenada. «La anciana Tyrell tenía razón», dijo. «Jamás se arrodillaría. Jamás serviría a nadie, ni siquiera a un reino mejor. Le di tiempo. Tiempo para que antepusiera su casa a su orgullo. Se negó, alzó la vista, y su mirada los recorrió a todos. Así que decidí por él. Y no solo acabé con el hombre. Acabé con todo lo que representaba». Pasó un instante. Los leones rugieron durante demasiado tiempo, con arrogancia. Tyrion respiró hondo y asintió una sola vez, solo una vez. No era aprobación. No era celebración. Simplemente comprensión. «Solo, espero», murmuró, «que esto sea para un mundo mejor».
Las antorchas parpadeaban débilmente, como si se inclinaran ante el cambio de poder que acababa de producirse. La mirada de Tyrion permaneció fija en el suelo de piedra. Aeron, con la mirada fija, se volvió hacia la mesa pintada, hacia poniente, tallada en madera y cargada de historia. En el momento en que regresé aquí, dijo Aeron con calma, como si hablara del tiempo, ya envié al caníbal. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Daenerys se abrieron ligeramente. El caníbal. Su voz se apagó, e inclinó un poco la cabeza como si escuchara. Luego frunció el ceño. Dejó de rugir. No me había dado cuenta hasta ahora. ¿A dónde? Preguntó ella. Los ojos violetas de Aeron palpitaban con una tenue luz interior mientras respondía. Roca Casterly. No había expresividad ni dramatismo en su voz. Solo una fría certeza, como una sentencia dictada. Tyrion se estremeció. Abrió la boca y la cerró. Apretó la mandíbula y desvió la mirada. Podía discutir. Podía suplicar. Pero la verdad se había asentado en su pecho como ceniza en el vino. Ya se les había concedido más tiempo del que su casa merecía. Y Tywin había dedicado ese tiempo a alimentar su orgullo en lugar de buscar la paz. Su silencio lo decía todo. Aeron dio un paso al frente. Sobre la espalda del caníbal van mis soldados de las sombras, continuó. Se asegurarán de que ningún inocente sufra daño cuando llegue. Solo soldados. Solo la roca misma. Su trono ancestral caerá, y con él, toda su influencia sobre este reino. Hizo una pausa y luego añadió con voz cortante. Ni hijos varones. Ni hijas. Ni mujeres. Ni hijos de la guerra. Solo aquellos que portan espadas. Se volvió hacia la mesa pintada y posó una mano sobre ella. Sus dedos rozaron la maqueta del capitel, mientras entrecerraba los ojos. En cuanto a las tierras de la corona, Raya y Gusano Gris cabalgan con el ejército Tyrell. Ya deberían estar cerca de las puertas de desembarco del rey. Levantó la vista lentamente y se dirigió a la sala. No atacarán de inmediato. Se rendirán. Un día entero. Si la ciudad se rinde, entraremos pacíficamente. Si se resisten, los asesinos de las sombras que dejé en la sombra de Raya silenciarán las ciudades de dentro. Sin incendios. Sin caos. Sin gritos. Solo, silencio. Y entonces los ejércitos tomarán las puertas. Missandei parecía preocupada. Jorah frunció el ceño. Sin embargo, la voz de Varys interrumpió el silencio a continuación. Parece un buen plan, su gracia, dijo la araña con cautela, aunque me temo que el reino no la ve con buenos ojos. Especialmente después de lo que sucedió en las tierras de la corona, debería saberlo. Su mirada se dirigió brevemente a la cabeza de Tywin. Aeron no pestañeó. Sé lo que hizo, dijo secamente. Tywin actuó con rapidez. Lenguas venenosas. Testigos falsos. Ataques indiscriminados contra campesinos y aldeas. Sembró rumores entre señores y plebeyos aterrorizados. Intentó convertir el miedo en una muralla contra mí. Sonrió. Apenas un poco. No era una sonrisa agradable. Pero tengo ojos. Y sombras. Soldados dispersos por todo el reino. Oigo más de lo que traen los cuervos. Claramente me subestimó. Se giró, sus ojos violetas brillando bajo la luz del fuego, y su mirada se posó en Varys. ¿Y la gente de desembarco del rey? Cambian de opinión más rápido que el viento. Maldijeron a Robert como usurpador. Luego lo alabaron como salvador. Aclamaron a Joffrey. Luego escupieron sobre su cadáver. Quieren comida. Paz. Un nombre que puedan cantar. Cambiar su perspectiva no supone ningún reto. Varys parecía querer discutir. Pero al final, simplemente inclinó la cabeza. No te equivocas. Se hizo el silencio hasta que Aeron se apartó de la mesa, con las manos entrelazadas a la espalda. Pero, dijo finalmente, tengo otro plan. Todos se volvieron hacia él. Algo que no quería usar. Daenerys entrecerró los ojos. ¿Qué ocurre? El rostro de Aeron era indescifrable, su voz pausada. Una forma de engañar a la gente, es una habilidad que poseo ahora mismo, algo que alguien como Cersei usaría. Si alguna vez la consigue. El rostro de Aeron permaneció impasible. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Una forma de engañar a la gente. Los ojos de Varys se alzaron con repentina agudeza. Aeron levantó una mano. No se asusten ahora, simplemente observen esto. Entonces, con un movimiento fluido, metió la mano en el oscuro vacío de su inventario del sistema. Un brillo apareció en el aire, sutil a la vista, más sentido que visible. Del vacío emergió un objeto extraño e inquietante. Una máscara. Esta no era una máscara cualquiera. Se movía.
Su superficie estaba viva, retorciéndose y fluyendo como agua y sombra. Decenas de expresiones emergían en ella. Rabia, dolor, serenidad, burla, todo se difuminaba entre sí. La máscara de los rostros olvidados. La habitación estaba en silencio, como una cripta. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Jorah con voz cautelosa. Daenerys se quedó mirando fijamente, con una mezcla de intriga e inquietud en la mirada. Es perturbador. Varys, por una vez, pareció conmocionado. He visto muchas cosas en este mundo, su gracia, pero eso, es un artefacto extraordinario. Aeron giró la máscara entre sus manos, examinándola como quien examina una víbora. Luego, sin dudarlo, la levantó y la apretó contra su rostro. Al principio, se le pegó como aceite. Luego se fusionó con él. Su piel se abultó y se deformó, sus rasgos se retorcieron de maneras que el ojo luchaba por comprender. Sus labios se crisparon. Sus mejillas se hundieron. Sus huesos se movieron con un crujido justo debajo de la piel. Y cuando todo terminó, cuando la tormenta de sombras amainó, Tywin Lannister se presentó ante ellos. Cada detalle era perfecto. El cabello que empezaba a encanecer en las sienes. La mirada penetrante. La expresión de desdén calculado. Incluso su postura, rígida e imponente. Y cuando hablaba, lo hacía con la voz de Tywin. Si queremos conquistar el reino rápidamente y sin derramamiento de sangre, dijo Aeron, haciéndose pasar por Tywin, hagámoslo como leones con piel de lobo, tal como ellos lo hacen. Jorah retrocedió un paso, con la mano a medio apoyar en su espada y la boca abierta. Dioses, los ojos de Varys se abrieron de par en par, su voz se volvió baja. Es realmente como el mismísimo Lord Tywin. Daenerys no dijo nada al principio, pero sus labios se entreabrieron ligeramente, asombrada. Eso, va más allá incluso de la magia. Entonces Varys dio un paso al frente lentamente, estudiando la transformación con ojo calculador. Creo saber de esas cosas. Hay un lugar en Braavos donde los hombres se entrenan para no ser nadie. Asesinos, sicarios. Incluso pueden adoptar el rostro de cualquiera a quien maten. Aeron se giró ligeramente hacia él, mientras la voz de Tywin resonaba en el pasillo. Los hombres sin rostro, dijo. Servidores del dios de muchos rostros. ¿Cómo conseguiste esto?, comenzó Daenerys. Lo conseguí, dijo Aeron, quitándose finalmente la máscara, mientras su forma volvía a fundirse con su verdadero ser como humo al revés, cuando maté a un apóstol de ese dios. Sus ojos violetas se posaron brevemente en Tyrion. Tyrion no había dicho nada durante toda la escena. Ni un comentario. Ni una ocurrencia ingeniosa. Miró al suelo y luego alzó la vista hacia Aeron con una tensión contenida. Quisiera disculparme, dijo Tyrion en voz baja. Aeron ladeó la cabeza. ¿Abandonando esta isla, o esta habitación? Tyrion levantó la vista. Esta habitación. Aeron asintió una vez. Puedes marcharte. Tyrion se marchó con pasos lentos, la espalda recta, aunque las manos le temblaban levemente a los costados. Daenerys lo vio marcharse, con una expresión indescifrable. Tras cerrarse la puerta tras él, se volvió hacia Aeron. Parece que, es demasiado para él. Sí, murmuró Aeron, con la voz ahora más suave. Eso parece. Se volvió hacia la mesa pintada, la leve sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de férreo propósito. Regresaré a desembarco del rey de inmediato. Como Tywin. Exigiré la rendición de la ciudad. Nos ahorrará tiempo y sangre. Y si oyen y ven al propio Tywin exigiendo la rendición, depondrán las armas para siempre. Varys guardó silencio un instante y luego dio un paso al frente. Una pregunta, su gracia. Aeron asintió con la cabeza. ¿Alguien presenció la muerte de Tywin y no vio su cuerpo? La voz de Aeron era como acero bañado en tinta. Sus hijos sí. Jaime y Cersei. Y los miembros de la corte en la sala del trono. El resto, sirvientes, soldados, hablarán de lo que vieron, pero no llevarán la historia fuera de la Fortaleza Roja. No lo harán público. Los Lannister mismos se asegurarán de ello. Varys lo pensó. Entonces, tal vez no importe. Los Lannister podrían mantenerlo en secreto por vergüenza o por estrategia. Y el pueblo llano no lo sabrá a menos que los Lannister se lo cuenten, cosa que no harán. A menos que sean unos necios. O desesperada, añadió Daenerys. Los ojos de Aeron volvieron a brillar tenuemente. En cualquier caso, no nos cuesta nada intentarlo. Y podemos ganarlo todo. Aeron se detuvo frente a ella por última vez, su mirada recorriendo los ríos y montañas esculpidos en la naturaleza de Poniente como un caudillo que contempla el último trazo de una pluma. Respiró hondo en silencio y luego se giró. Me voy ahora, dijo con voz baja pero resuelta.
Daenerys dio un paso al frente, y sus ojos se suavizaron lo suficiente como para dejar ver la calidez que emanaba de ellos. Cuídate, dijo. Y mucha suerte, Aeron. Se giró ligeramente, dedicándole esa leve sonrisa, casi juvenil, que rara vez afloraba bajo su habitual calma. Por supuesto, dijo con una leve risa, de tono ligero, pero con un trasfondo. Se detuvo a mitad de camino y luego miró por encima del hombro. Ah, y una cosa más, añadió, con un tono repentinamente cortante y los ojos brillando levemente bajo la luz de la antorcha. Sé que enviaste una flota hacia Desembarco del Rey. Haz que cambien de rumbo y envíalos al norte. La habitación quedó en silencio. Incluso las llamas parecieron apagarse. Daenerys parpadeó, sorprendida, y luego asintió lentamente, con un gesto de resignación. Muy bien. Sin preguntas ni vacilaciones. Ya había aprendido que, si Aeron sabía algo, simplemente lo sabía. Aeron no se detuvo a despedirse. Su figura se oscureció, sus contornos se desvanecieron como uno arrastrado por el viento. En un instante, desapareció, engullido por su propia sombra. Otra figura despertó a uno de sus soldados silenciosos, un ser forjado en la oscuridad y la armadura, que avanzó como un centinela dejado atrás en lugar de su amo. El soldado permaneció allí. Observando. Vigilando. En silencio. Durante un largo instante, nadie habló. Solo se oía el lejano rumor de las olas bajo Rocadragón y el suave crepitar del fuego. Varys rompió el silencio con una sonrisa irónica y un tono bajo. Parece que nada se le escapa, mi reina. Daenerys permaneció inmóvil, mirando aún hacia el lugar donde Aeron había desaparecido. Su expresión era tranquila y lo dijo con una sonrisa sincera. En efecto. La fortaleza roja, Desembarco del Rey Aeron Green permanecía solo en sus antiguos salones, sus ojos violetas parpadeando bajo las antorchas, como si reflejaran algo más profundo, algo más oscuro. En su mano la sostenía. La máscara de los rostros olvidados. Su superficie se retorcía constantemente con los ecos de cientos de expresiones. Aeron exhaló y murmuró para sí mismo. Uf, esto se va a poner raro, ¿verdad? Se llevó la máscara a la cara. En cuanto tocó su piel, comenzó la transformación. Los músculos se reformaron. Los huesos se movieron. La carne se moldeó. El proceso fue fluido, aunque antinatural. Demasiado limpio para ser magia, demasiado profano para ser otra cosa. Un instante antes, el monarca de las sombras estaba de pie con su armadura de cuero negro como la guerra. Lo siguiente, Tywin Lannister había vuelto a la vida. La mirada sombría y calculada de un hombre que había gobernado desde la sombra con más eficacia que ningún rey. Incluso su postura había cambiado. Aeron ajustó su postura instintivamente, ladeando los hombros con la silenciosa amenaza que Tywin siempre había llevado como una capa. El viejo león había regresado, o eso parecía. Convocó a media docena de sus soldados. Caballeros silenciosos de la muerte, con sus armaduras negras reluciendo como obsidiana a la luz de las antorchas, sus ojos brillando con un tenue color violeta bajo los yelmos. Dispersaos, les ordenó en voz baja. Sed discretos. Se desvanecieron como susurros engullidos por la piedra. Aeron, ahora Tywin, avanzó con paso firme, sus botas resonando en el pasillo con el constante eco de autoridad. Los pocos guardias que lo cruzaban durante su patrulla ni siquiera pestañearon. La imagen de Tywin Lannister les resultaba familiar, y el miedo les había enseñado hacía tiempo a no cuestionar lo que no comprendían. Pero al acercarse a las cámaras reales, las cosas cambiaron. 2 guardias reales estaban de pie junto a las puertas de bronce pulido, vestidos con resplandecientes capas blancas, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus espadas. Sus rostros palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Mi señor mano, tartamudeó uno de ellos. Aeron solo ofreció una mirada fría, lo suficientemente penetrante como para atravesar el alma del hombre. Los guardias se hicieron a un lado. Uno murmuró un suave, casi instintivo. Perdóname, mi señor. Aeron empujó las puertas para abrirlas. Las estancias reales estaban en penumbra, bañadas por el brillo dorado de los candelabros. Alfombras mullidas, sedas suntuosas y copas de vino intactas. Pero ni rastro de Tommen. Ni de Cersei. La habitación estaba vacía. Entró con cautela, escudriñando cada rincón con la mirada. Entonces, notificación del sistema. Hay un apóstol cerca. Un escalofrío repentino le recorrió la espalda, no por miedo, sino por instinto. Aeron permaneció inmóvil, como un lobo olfateando el viento. Alzó ligeramente la voz, ya no con el tono de Tywin, sino con el suyo propio. Mal momento para que aparezcan esos bastardos, murmuró, entrecerrando su mirada violeta.
El calor de la cámara ya no podía tocar la piel de Aeron. Lo había sentido en el instante en que apareció la notificación del sistema. Un escalofrío, sutil. Se quedó inmóvil, el silencio se extendió, sus ojos recorrieron la cámara real. Ningún movimiento. Ningún sonido. Sin embargo, la presión persistía, esa presencia, extraña e inapropiada. Apretó la mandíbula. Supongo que, murmuró para sí mismo con voz baja y cortante, encontrar al joven rey Yasser que hable conmigo ante el pueblo puede esperar. Giró la cabeza lentamente, cada movimiento ahora deliberado. La ilusión de la figura de Tywin aún lo envolvía, pero la voz que se escuchó era inconfundiblemente la suya, fría, resuelta, teñida de una violencia apenas contenida. Primero tengo que matar al maldito apóstol, sea quien sea. Se dirigió al centro de la habitación y cerró los ojos. Por un instante, el mundo se detuvo. Entonces se abrió. No al viento, no a los dioses, sino a la corriente de sombras, al pulso de su poder que corría como sangre por cada centímetro de piedra a su alrededor. Las paredes, las ventanas, el mismo suelo. A través de ellas se escuchaba. A través del silencio. A través de la oscuridad. Frunció el ceño. Entonces sus ojos se abrieron de golpe, dos orbes de fuego violeta, brillantes y abrasadores, que proyectaban destellos fantasmales contra las paredes de la habitación. No viene de dentro de la fortaleza, susurró. Dio media vuelta, con los ojos llameantes, y la sombra que lo seguía se agitaba como si ansiara atacar. Están en algún lugar de la ciudad. Sus labios se apretaron en una línea sombría. Esto podría acabar mal, dijo, no dirigiéndose a nadie en particular, ni siquiera a sí mismo, sino como una afirmación dicha en voz alta al aire. Para la gente de la ciudad, claro. Ahora caminaba con paso firme y decidido, con la larga capa de Lord Tywin aún envolviendo su figura, pero su presencia, ya no fingía. Ya no jugaba. Volvía a ser Aeron Grimm. Pasó junto a los guardias en la puerta de la cámara sin siquiera mirarlos. Se quedaron mirando, confundidos al ver primero el cuerpo de Tywin y luego al percibir el tenue resplandor violeta que emanaba de sus ojos. Mi señor. Se atrevió a decir alguien. No se detuvo ni respondió. Sus botas retumbaban por los largos pasillos de la fortaleza roja. Su mente ya estaba en los callejones y tejados de desembarco del rey. En algún lugar del laberinto de la ciudad, un apóstol lo esperaba. Westerlands, cielo abierto, mañana las doradas llanuras de las tierras del oeste resplandecían bajo el sol matutino. Las colinas se extendían como suaves olas por el paisaje, salpicadas de árboles y caminos comerciales, con aldeas lejanas que resonaban levemente con el sonido de carros, cascos de caballos y el murmullo apacible de la paz. Los campesinos labraban la tierra, las mujeres tendían la ropa de lino para que se secara, los niños correteaban detrás de los perros por los campos. Entonces, sin previo aviso, el cielo comenzó a cambiar. Cayó una sombra. Al principio, se confundió con una nube pasajera. Una grande, sí, pero nadie levantó la vista. Hasta que los pájaros comenzaron a dispersarse en bandadas, chillando y retorciéndose en el aire, como si huyeran de algún depredador que no pertenecía a este mundo. Un joven pastor se quedó paralizado al ver que sus ovejas comenzaban a vagar y a entrar en pánico. Con los ojos muy abiertos, inclinó la cabeza hacia el cielo. Boca abierta. Aliento robado. Una forma colosal surcó el cielo como nubes de tormenta, sumiendo campos enteros en un crepúsculo prematuro. El aire mismo tembló mientras la bestia colosal se elevaba, su rugido un retumbo lejano como el gruñido de un dios que despierta. ¿Qué demonios es eso? Susurró el niño con voz temblorosa. El caníbal. Una sombra con alas, inmensas como el cielo, con músculos ondulantes bajo escamas ennegrecidas por el paso del tiempo. Su cola por sí sola podía arrasar torres, su envergadura suficiente para cubrir pueblos enteros con sombras. Sus ojos ardían con un violeta fantasmal, y se movía con una velocidad aterradora, ignorando todo a su paso, como si el mundo no mereciera su atención. El dragón tenía un único destino. Un comerciante cayó de su carro mientras sus caballos relinchaban, huyendo despavoridos. Los agricultores dejaron caer sus herramientas, gritando. El cielo, el mismísimo cielo, estaba roto. Casterly Rock, exteriores, mediodía el sol aún brillaba sobre los yelmos relucientes de la guarnición Lannister. La ciudad a las afueras de Roca Casterly bullía de vida. Estandartes dorados ondeaban al viento, y el emblema del león vigilaba orgullosamente las calles empedradas. Los nobles bebían oro de árbol. Los soldados, relajados y satisfechos con sus capas rojas, se apoyaban en los muros del mercado charlando ociosamente. Otro cuervo procedente de la capital hoy, comentó un guardia mientras le daba un mordisco a una manzana, apoyado junto a la herrería.
Apuesto a que vienen más gritos del este, dijo el otro, entrecerrando los ojos bajo su yelmo. Todo este pánico y palabrería. Los Targaryen. Dragones. Ese maldito monarca. Que se maten entre ellos. Desembarco del Rey es una ciudad de mierda, ¿para qué nos molestamos? Escupió sobre el empedrado. Que se quemen todos, añadió con aire de suficiencia. La roca siempre se mantendrá en pie. Ambos rieron entre dientes, confiados en la piedra que tenían encima y en el oro que tenían debajo. Luego los cuernos. Fuerte. Intenso. Urgente. El estruendo recorrió la ciudad. Las alarmas resonaron en las murallas. Los guardias se apresuraron. Los rostros relajados de los soldados Lannister se tensaron en un instante. Los dos guardias intercambiaron miradas. Nos están atacando. Antes de que pudiera terminar la frase, se oyó un grito desde arriba. Una sombra en el cielo. Los guardias salieron corriendo de sus puestos, abriéndose paso entre los habitantes mientras la gente comenzaba a entrar en pánico. Corrieron hacia la muralla y subieron las escaleras de dos en dos. Ahora sonaban más cuernos. El cielo se oscurecía. ¿Pero qué demonios es eso? Gritó un guardia. Llegaron al parapeto. Y lo vieron. Toda la arrogancia desapareció. El caníbal se cernía en el cielo, cada vez más cerca. Inmenso, una montaña voladora de fuego y muerte, con alas que oscurecían el sol como un eclipse. Su rugido resonó, un trueno que hizo crujir los huesos bajo la piel. Por los 7 infiernos. Jadeó el guardia que comía la manzana, casi dejando caer su espada. ¿Qué demonios es eso? Graznó el otro. Eso no es un dragón. Eso es un maldito cataclismo. Gritos resonaron en las calles. Los niños lloraban. Los nobles huían. Los mercaderes abandonaban sus mercancías. Los sacerdotes comenzaban a rezar. Toda la ciudad miraba al cielo horrorizada mientras la sombra avanzaba, indiferente, implacable, directamente hacia la imponente fortaleza de Roca Casterly. El pánico se apoderó de sus almas. El otrora orgulloso corazón del poder Lannister se sumió en el caos cuando el caníbal, el terror de alas negras que venía del cielo, ahora sobrevolaba la ciudad a baja altura, tan cerca que el batir de sus enormes alas agrietaba las ventanas y hacía volar las tejas de los tejados. El aire mismo temblaba. Evacúen los espacios públicos. Saquen a las mujeres y a los niños ahora. Un capitán Lannister gritó, con su capa dorada ondeando al viento tempestuoso que agitaba la bestia. Su voz se quebró por la urgencia, pero incluso él apenas podía oírse a sí mismo por encima de los crecientes gritos y las ráfagas ensordecedoras que acompañaban cada aleteo de aquellas alas sombrías. Los guardias irrumpieron en las calles, golpeando las puertas y arrastrando a los aterrorizados habitantes hacia las puertas inferiores. Los caballos se encabritaban y chocaban entre sí, los carros volcaban y las madres abrazaban a sus hijos que sollozaban mientras huían para salvar sus vidas. En las paredes, el pánico era aún peor. Una hilera de soldados con capas rojas permanecía inmóvil, con la mirada fija en el coloso negro que ahora sobrevolaba su hogar ancestral como un dios de la muerte. Y luego, formas comenzaron a caer. De la espalda del caníbal caían figuras oscuras del cielo como cuervos que se abalanzan sobre un cadáver. Pero no se desplomaron al aterrizar. Aterrizaron de pie, en un silencio antinatural, con sus armaduras de obsidiana reluciendo bajo el sol. Caballeros de las sombras. Docenas de ellos. Con las espadas desenvainadas. Sin aliento. Sin voz. Sin piedad. Un guardia Lannister retrocedió, pálido por la incredulidad. ¿Qué demonios son esas cosas? Otro susurró con voz ronca. ¿Estoy soñando? Dime que estoy soñando, dime que no es real. Preparen a los escorpiones. Gritó un comandante con voz ronca. Disparen al dragón del cielo. Pernos de hierro se elevaban hacia el cielo con chasquidos metálicos y lanzas de escorpión gigantes tensas que cortaban el aire, solo para rebotar inofensivamente contra el caníbal. Algunos se hicieron añicos por completo. Otros rebotaron con un estruendo metálico, como si golpearan una piedra. «¡Que Dios nos ayude!», gritó un arquero, arrojando ya su arco y huyendo de las almenas. Entonces el caníbal fijó su mirada en ellos. Por un instante, todo sonido se desvaneció. El mundo se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de alas negras, el crepitar del fuego lejano y ese gruñido bajo e inquietante mientras su enorme cabeza se giraba hacia la pared, con los ojos fijos en los soldados como un depredador que evalúa a una presa demasiado lenta para huir. «¡Cúbranse!», gritó el capitán. Ya era demasiado tarde. El caníbal abrió sus fauces y de las profundidades de su boca abisal surgió un fuego que no era dorado ni rojo,
sino oscuro, sombrío, como si las llamas mismas contuvieran el vacío. Impactó contra la puerta y el muro con una fuerza de otro mundo. La piedra se derritió. El metal chilló. Una ráfaga de calor arrasó las fortificaciones, evaporando en un instante a la primera línea de defensores y dejando solo siluetas ennegrecidas donde segundos antes habían estado los hombres. La gran puerta de hierro de Roca Casterly se plegó sobre sí misma como pergamino mojado, licuándose y goteando mientras el caníbal pasaba a toda velocidad. Los muros ya no eran muros. Eran escoria y ruinas. Los pocos guardias que sobrevivieron a la primera explosión huyeron. No se reagruparon ni intentaron luchar. Escaparon tropezando con los restos calcinados de sus compañeros, algunos gritando, otros sollozando, demasiado destrozados incluso para alzar un arma. Los caballeros de las sombras marcharon en un silencio antinatural e inexorable a través del fuego y la muerte, hacia el corazón mismo del orgullo Lannister. La roca fue penetrada. Y la ira del monarca de las sombras había llegado. Sin advertencias ni exigencias, el caníbal fue enviado como juez, y el veredicto es fuego y sangre. El gran Sept de Baelor, desembarco del rey. Los últimos rayos del sol se filtraban entre las cúpulas y agujas del gran septo de Baelor, proyectando largas sombras parpadeantes sobre su fachada de mármol. Sus enormes puertas permanecían cerradas, y su plaza, extrañamente silenciosa a pesar del bullicio habitual de la capital. Sin embargo, en medio de ese silencio, una presencia se agitaba. Aeron se encontraba frente al Sept, envuelto en las sombras del crepúsculo, con los ojos brillando con ese fuego violeta antinatural. Observó los pasos en silencio durante un largo instante antes de hablar, con voz baja y amarga. Viene de este lugar. Su mirada se dirigió hacia la cúpula ornamentada que había arriba. Y, a juzgar por los últimos bastardos que he matado, este templo, este septo, pertenece al culto de los 7. Sus labios se curvaron levemente en señal de desdén. Así que supongo que tiene que ser su apóstol. Con un leve pensamiento, extendió la mano y la máscara de los rostros olvidados brilló en ella, retorciéndose como si tuviera vida, su forma danzando entre expresiones humanas. Sin dudarlo, se la puso en la cara. Sus rasgos se contorsionaron y luego se transformaron en otra forma. Ahora Tywin Lannister estaba frente a las puertas, no Aeron. Dio un paso al frente, sus botas resonando con fuerza en los escalones de piedra, y con un movimiento de su mano, las grandes puertas del septo se abrieron con un crujido, aparentemente sin más fuerza que su voluntad. Gran septiembre de Baelor, salón principal. El aire del interior era fresco y silencioso, impregnado del aroma a incienso y del fuerte olor a cera derretida. Las imponentes columnas se alzaban hacia la penumbra, sosteniendo arcos de piedra tallada que representaban los rostros de santos, reyes y mártires ya fallecidos. Pero el Sept estaba casi vacío. Solo unos pocos sacerdotes dispersos, ataviados con sus túnicas, recorrían los pasillos con la cabeza inclinada, murmurando suaves oraciones. Algunos ancianos maestres permanecían en los márgenes de la cámara, sus cadenas susurrando al moverse. Nadie se atrevía a acercarse a la figura de Tywin Lannister, aunque se volvían hacia él con confusión, algunos incluso con temor. Otros se persignaban en silencio, con dedos temblorosos. La voz de Aeron, o mejor dicho la de Tywin, rompió el silencio, teñida de una diversión sardónica. Esto dice mucho sobre la gente de desembarco del rey. Avanzó lentamente, con pasos firmes que resonaban con fría determinación. Sus ojos recorrieron la cámara vacía, los rincones olvidados de aquel espacio antaño sagrado. Hablan de dioses de los 7 pero miren a su alrededor. Hizo un gesto. Salones vacíos y silenciosos. Ni ofrendas. Ni lágrimas. Ni culto. Solo se acuerdan de sus dioses cuando el fuego devora sus calles o la guerra amenaza sus puertas. Cuando la muerte llama a su puerta, de repente, todo hombre se convierte en sacerdote. De sus labios se le escapó una risa suave y amarga. Pasó bajo la cúpula acristalada del septo, mientras la luz del atardecer proyectaba rayos de colores a través de las vidrieras. Finalmente, se detuvo en el centro del septo, frente al gran semicírculo de estatuas que representan a los 7. Imponentes efigies talladas en mármol. Aeron habló con calma al contemplarlas. La anciana, sosteniendo su linterna de sabiduría. El guerrero, espadas cruzadas frente a él, siempre listos para la batalla. La madre, brazos abiertos en eterna misericordia. El padre, siempre severo, balanza de la justicia en mano. La doncella desnuda e inocente, con la mirada fija en el cielo. El Smith, sombrío y fuerte, con el martillo en alto. El extraño, el rostro oculto, la muerte y lo desconocido. Aeron, que aún llevaba el rostro de Tywin, permanecía de pie frente a ellos en silenciosa contemplación. Las sombras a su alrededor parecían espesarse.
¿Debo esperar 7 enemigos? Murmuró para sí mismo, con un tono indescifrable. Alzó la vista hacia las estatuas, estudiándolas como quien estudia un campo de batalla. ¿O alguien, con la vanidad de usar las 7 máscaras? Siguió un largo silencio. Entonces, suavemente, casi imperceptiblemente, algo se movió. Las sombras en la base de las estatuas se extendían más de lo debido. Uno de los sacerdotes dejó caer su vela y retrocedió asustado, mirando hacia el extremo del septo donde la oscuridad se acumulaba de forma antinatural, densa y palpitante como un ser vivo. Los ojos de Aeron, no los de Tywin, los ojos de Aeron comenzaron a brillar desde el interior del rostro prestado. Giró ligeramente la cabeza, alerta. Escuchando. Detrás de uno de los altos pilares, una figura emergió a la luz. Un hombre ataviado con sencillas túnicas de lana tosca y sin blanquear. Sin oro. Sin anillos. Sin corona de joyas. Su rostro, surcado por el paso del tiempo y el desgaste, estaba enmarcado por una barba gris y unos ojos hundidos que brillaban tenuemente bajo la luz de los vitrales. El gorrión supremo. Se movía con tal serenidad, como si el Sept no le perteneciera por su riqueza o título, sino únicamente por su convicción. Ya veo, dijo en voz baja, como si se tratara del pasar de páginas antiguas, que ya estáis familiarizados con nuestros dioses. Se acercó sin miedo, sus pies descalzos rozando suavemente el suelo de piedra. A su alrededor, el septo permanecía en silencio. Incluso los sacerdotes en las sombras parecían contener la respiración. Los 7, comenzó, deteniéndose a unos pasos de Aeron, no son como los dioses de la antigua Valiria, no son crueles ni egoístas. Son el Padre, cuya justicia lo abarca todo. La Madre, que concede misericordia incluso a los malvados. El guerrero, que protege a los inocentes. La doncella, que ilumina los corazones de los puros. El herrero, que se esfuerza por construir lo que otros destruyen. La anciana, cuya sabiduría nos guía desde la cuna hasta la tumba. Y el extranjero miró hacia la estatua encapuchada, envuelta en sombras. Quien nos recuerda que todos debemos morir, incluso los reyes, incluso aquellos que se proclaman dioses como tú. Sus ojos volvieron a posarse en Aeron. La sonrisa era tenue, carente de calidez, solo de conocimiento y la certeza del devoto. Estás entre ellos un hombre envuelto en mentiras y sombras, con el rostro de un león muerto. Pero te veo. La luz de los 7 traspasa a todo velo, toda ilusión. Sé que no eres Tywin Lannister. Su voz no se elevó, pero conllevaba un peso de juicio y acusación en cada sílaba. Una abominación en este reino no puede ocultarse de la verdad. Durante un largo instante, reinó el silencio. Entonces un destello. Un brillo de niebla oscura. La ilusión se desvaneció como papel seco. La máscara se disolvió en la mano de Aeron. Donde antes se encontraba Tywin, ahora estaba Aeron Grim, con sus ojos violetas ardiendo como llamas gemelas, la piel pálida como la luz de la luna y una capa de sombras cambiantes que se enroscaba alrededor de sus hombros como humo viviente. Apretó la mandíbula, su rostro mostraba una evidente molestia, no por miedo sino por la fastidio del tiempo perdido. Su secta nunca llegó al poder aquí, así que ¿por qué está él? Miró fijamente al gorrión supremo. ¿Eres su perro, no? Su voz era baja, fría como el acero desenvainado. El gran septón. O mejor dicho, el gran gorrión. Pero eso no es cierto, nunca ascendiste al poder, así que aquí solo eres un viejo. Los gorriones no existen, el nombre le sabía amargo en la boca. El anciano no lo negó. Juntó las manos delante de él, con expresión impasible. No soy más que un siervo, dijo. Y permanezco donde los dioses quieren que permanezca. Aeron avanzó lentamente, y las sombras a su alrededor oscurecieron el mismo suelo bajo sus pies. No, dijo, con voz cada vez más cortante. Quédate donde te dicte tu delirio. Pero eso se acaba hoy, de todas formas estoy harto de vosotros, lunáticos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.